El día número 3, entonces estamos procesando el misterio del recordar, del recuerdo. ¿Qué son los recuerdos en nuestra vida? Alguien por ahí dijo, recordar es vivir. Y en estos 52 días de restauración, el Señor nos invita a que volvamos a recordar para que esos recuerdos nos regresen a su diseño original. Recordar como lo hizo, ¿cierto? El gran líder Nehemías. En la Biblia, Nehemías capítulo 1, verso 2 nos dice lo siguiente: y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Este es el versículo central, dado de que recordemos la historia. Cada semana se las voy a recordar que Nehemías es un copero, es un oficial muy importante en la corte del rey de Persia. Y recibe la visita de su hermano que vivía en Jerusalén, muchas millas a distancia de Persia. Y su hermano le dice que Jerusalén todavía está derrumbado, que todavía está destruido, que la gente está desanimada. Y por lo tanto, cuando Nehemías escucha esa noticia, le pregunta, ¿cierto?, a su hermano por los que habían escapado, dando una señal, pero muy, muy notoria del recuerdo que Nehemías tenía por Jerusalén. Lo más probable que Nehemías no había nacido a Jerusalén, pero sí era la casa de sus padres, de sus abuelos, de sus ancestros, y le tenía un cariño y un amor increíble. Y es como muchos de los hijos que nos nacen aquí en Estados Unidos, muchos no van a conocer nuestros países, nuestros orígenes, nuestras ciudades, muchos de ellos no van a conocer las calles donde crecimos. Pero cada uno de nosotros tiene el deber, ¿no? De hablarles, de comentarle, de que pueda crecer en ellos el amor y el cariño por las ciudades y países del cual nosotros provenimos. Pero más aún, Nehemías tenía este amor y este cariño por una ciudad que nunca había visto, pero era la ciudad de Dios, era la ciudad de los grandes reyes de Jerusalén. Por lo tanto, él tenía esto en su corazón de recordar lo que había pasado en esa ciudad. Y es increíble porque, ¿saben? Cuando uno está cerca de Dios, siempre se va a recordar de las personas que Dios se recuerda. Cuando uno está en intimidad con el Espíritu Santo, siempre se va a recordar por los sueños, por las ilusiones, por los planes que el Señor un día puso en nuestro corazón y que hoy están derrumbados, destruidos. ¿Cuánta gente el Señor les puso un llamado, un ministerio poderoso, pero que se perdió debido a los afanes de este mundo? Vivimos en un país donde si no trabajamos, los autos no se pagan, la casa no se paga, y todo es materialismo. No obstante, tenemos que recordar que la vida es mucho más que el dinero, mucho más que una casa, que una gran camioneta, mucho más grande que una empresa. La vida tiene que ver con las cosas preciosas, los valores, la familia, las relaciones, el matrimonio, los hijos, y más aún tiene que ver con los sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y por eso hoy Nehemías nos trae esta tremenda palabra de el recordar. Y la palabra recordar proviene del latín y significa volver a pasar por el corazón. Se compone, ¿cierto?, de dos componentes: re, que es regresar, y cordis, que es corazón, es decir, regresar al corazón. Eso es recordar. Cada vez que tú recuerdas y traes memorias, tú lo estás pasando otra vez por los sentimientos de tu corazón. En hebreo va a ser algo diferente porque no solamente pasas esos sentimientos al corazón, sino que vuelves a memorizarlos. Cuando esta palabra
en hebreo se tradujo a la Biblia, se pudo traducir de muchas formas, pero mayoritariamente se tradujo como estar atento. Eso es recordar, prestar atención, es quemar, es como cuando tú recuerdas, como que quemas en tu corazón memorias. Es cierto, muchas veces invocar las cosas que ya no recordamos. También es informar, recordar es informar a los que te rodean de las cosas que pasaron. Y cierto, muchas veces nosotros como personas no nos gusta recordar, porque ¿quién va a recordar las cosas malas? Pero sabes que no solamente se recuerdan las cosas malas, sino que también se recuerdan las cosas buenas de la vida. Hay que recordar lo malo por algo que ya te voy a decir, pero primeramente recordar lo bueno porque traes otra vez ese corazón lleno de gratitud, como Dios te bendijo cuando llegaste a este país, no tenías una casa, cuando llegaste a este país no tenías una familia, cuando llegaste a este país no tenías un trabajo, no tenías estudios, no tenías ministerio y mira todo lo que Dios te ha dado. ¿No te das cuenta cómo Dios te ha bendecido? ¿Cómo no vamos a recordar? El recordar nos devuelve la adoración a nuestro corazón, porque nos damos cuenta de dónde el Señor nos sacó, de dónde el Señor nos trajo, y dices, wow, hermanos, cuando yo llegué a este país, llegué con menos $300, ni siquiera con $0, sino con menos, porque una persona muy cariñosa nos pasó el dinero para comprar los pasajes en avión y por lo tanto quedamos con deuda y llegamos, ¿cierto?, con menos dinero. Y es increíble cómo Dios nos ha bendecido, cómo yo he visto su amor y su poder en tantas cosas que Él nos ha dado. En ese país he podido estudiar. Mi esposa y yo hemos podido trabajar, hemos podido, ¿cierto?, ser bendecidos con nuestra casa, con vehículos. Pero más allá de las cosas materiales, cómo hemos visto la mano de Dios cada vez que nos hemos enfermado, que hemos tenido accidentes, cada vez que el clima, porque el clima acá es muy cierto, hostil, cada vez que el clima se ha ensañado con nosotros, hemos visto la poderosa mano del Señor. En este país pasamos una pandemia mundial. ¿Cómo no le vamos a agradecer al Señor? Entonces el recuerdo sopla el fuego de nuestra adoración. Muchas veces hay gente que dice, yo no sé cómo adorar, no sé, no me dan ganas de cantar al Señor, no me dan ganas de agradecerle. Mira, recuerda cómo llegaste a ese país, cómo tu familia vino a ese país y te van a dar ganas de adorar porque vas a ver la fidelidad del Señor. Y tal vez tú puedes decir, no, Dios no me ha dado nada, yo me lo he ganado todo con mi propio esfuerzo. Y si es así, wow, qué triste, qué pena que un corazón frío pueda decir que todo lo que tienes es gracias a tu propia mano. Quiero decirte que si tú piensas eso, lo material va y viene, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por lo mismo tenemos que ser agradecidos. Y mira el Salmos 42:4 dice, se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Y aquí viene esa segunda situación de por qué debemos de recordar, no solamente para adorar, sino que también para darnos cuenta de que podemos caminar en un proceso de restauración, porque muchos de nosotros miramos hacia atrás y nos damos cuenta de que estábamos más mal antes que ahora, ¿no? Pero en algunas áreas de nuestra vida antes estábamos mejor. Muchos de nosotros antes orábamos más, otros leíamos la palabra más, otros servíamos al Señor más, íbamos a la iglesia cada semana, apartábamos nuestros recursos financieros a la obra del Señor. Antes nuestro matrimonio estaba mejor, nuestra relación con nuestros hijos estaba mejor, nuestra salud estaba mejor. Y te das cuenta de que
en algunos aspectos antes estábamos mejor que ahora. Entonces, en ese sentido es bueno recordar. ¿Te acuerdas que te prometí que te iba a decir de que es muchas veces es bueno recordar lo malo? Por esta situación, porque cuando recordamos lo malo nos damos cuenta de que hubo un tiempo que sí estábamos bien. Entonces ese recuerdo nos ayuda a anhelar la restauración, porque si antes pudimos estar bien con el Señor, ¿por qué ahora no? ¿Por qué ahora no podemos orar? ¿Por qué ahora no podemos leer la Biblia? ¿Por qué hoy día no podemos compartir la fe, decirle a alguien que Jesús le ama? ¿Por qué ahora no podemos hacer ministerio si antes podíamos? Entonces el Señor nos va a restaurar y por eso caminamos en estos 52 días de restauración. También debemos de pensar si antes muchas veces nuestro matrimonio estaba mejor en la comunicación, en la sexualidad, en lo financiero, en la planificación familiar, en los planes. ¿Por qué ahora tenemos que conformarnos con las migajas? ¿Por qué ahora tenemos que siempre pensar, no, ahora las cosas son como son? No, hermano, el Dios del pasado es el mismo Dios del presente. Y nosotros podemos caminar un camino de restauración, podemos salir adelante, pero debemos de meternos con Dios, debemos de volver a estar en sus caminos, en sus palabras. Muchas veces pensamos de que es el otro que el que tiene que cambiar cuando muchas veces somos nosotros, pero para poder cambiar tenemos que regresar al Señor. Es en ese sentido donde el principio bíblico de esta semana va a ser el siguiente: la necesidad de restauración del presente se puede medir al recordar el pasado. O sea, si antes estábamos más mal, hoy adoramos. Si antes estábamos más bien, hoy invitamos a Dios que nos restaure, que nos sane, que nos libere, no para estar como antes, sino para estar mucho mejor. Pregúntale tal vez al Señor por qué las cosas están así y tal vez necesitamos volver a dejar que el Señor actúe en esas áreas donde Él necesita que actúe en nuestra vida. Tal vez el problema en nuestro matrimonio no es que nos volvimos más viejos o que estamos más ocupados o que trabajamos más, sino que como pareja nos alejamos de Dios. ¿Será que dejamos de orar por nuestros hijos? ¿Será que dejamos de cumplir nuestro ministerio? Y es esa es la situación. Debemos de recordar y recordar lo que Dios también quería hacer en este mundo. Dios quiere restaurar este mundo. Entonces, para concluir el estudio bíblico del día de hoy, vamos a cerrar con lo siguiente. Para determinar cómo se encuentran nuestros muros, es necesario recordar, no solo podemos solo revisar lo que tenemos hoy, sino que es necesario revisar lo que un día tuvimos para determinar el estado de nuestras murallas, traer de vuelta al corazón y a la memoria recuerdos e imágenes de las murallas de nuestras vidas cuando aún estaban intactas, cuando todo parecía estar en su lugar. Pensemos en lo que tenemos hoy y recordemos lo que tuvimos ayer. Tal vez muchos de nuestros recuerdos nos llevarán a situaciones mucho peores de los que tenemos hoy. Recordemos los sueños y planes que teníamos para nuestros matrimonios, familias y ministerios, las ilusiones y los anhelos que un día invadieron nuestro corazón. Permitamos que ellos sean nuestros espejos hoy, que puedan medir cómo se encuentran nuestros muros. Pensemos en lo que un día tuvimos o lo que queríamos tener y veamos lo que somos y tenemos hoy, ya que al medir nuestro presente con el pasado, notamos que hay algunas áreas de nuestras vidas que están olvidadas o en ruinas. Pensemos que ha llegado el momento de la restauración de Dios sobre cada uno de los muros arruinados. Como mencionamos al principio, Nehemías nunca se olvidó de Jerusalén, jamás se olvidó de sus raíces. Lo más probable es que él no hubiera nacido allí,
Sin embargo, sentía un tremendo compromiso con su pueblo. Su necesidad de restauración nació no solo de un tiempo de reposo, como lo vimos la primera semana, o de hacer la pregunta correcta, como vimos la segunda semana, sino de un profundo recuerdo por su patria y su fe. Al igual que Nehemías, debemos aprender a volver al corazón las imágenes y recuerdos que un día nos llenaron de felicidad y plenitud. Aleluya. Hermanos, ah, para esta semana tenemos las siguientes preguntas y me gustaría que pudieses guardar estas preguntas en tu corazón para que sigas meditando. ¿Cuáles son las cosas de Dios que has dejado hacer y que hoy necesitan ser restauradas? Recuerda. ¿Qué era antes lo de Dios que hacías y qué has dejado de hacer? Y número dos, ¿cuáles son los sueños que un día querías hacer y que todavía no concretas? Muchos de nosotros queríamos estudiar, viajar, pasear, construir, y muchos de nosotros queríamos servir a Dios con todo nuestro corazón. ¿Cuáles son esas cosas? Recuerda, porque es necesario que para que Dios restaure tu vida, también tus recuerdos sean restaurados y así tus ilusiones y tus sueños. Los desafíos, recuerda cómo estuvo tu vida en el pasado en cada una de las áreas a donde hoy te desenvuelves. Recuerda cómo estuvo eso en el pasado y recuerda las ilusiones y sueños que un día envolvieron en tu corazón. Entonces, en estos 52 días, día número 3, recordando, recuerda que el Dios de ayer fue fiel, será fiel hoy. Recuerda cómo el Señor trabajó en tu corazón. Hay una de las cosas que a mí siempre me pasa que es en el área financiera. Yo como pastor, yo no recibo un salario, no recibo diezmo, no recibo nada. Y tengo mi trabajo. Mi esposa tiene su trabajo. Y siempre muchas veces vemos y pensamos, wow, en lo financiero siempre es cierto, uno tiene que hacer maravillas para poder pagar sus compromisos. Pero cada vez que yo me preocupo por alguna deuda o por algún compromiso financiero, yo pienso todo lo que Dios me ha dado. Pienso cómo el Señor ha trabajado conmigo y cómo me ha bendecido tanto. Dios me ha bendecido tanto, Dios nos ha bendecido tanto, hermanos amados. Si yo te contara todos los testimonios, si te contara cómo Dios nos ha bendecido, tú dirías, wow. ¿Y por qué quiero terminar con esto? Porque el mismo Dios que me bendijo ayer me va a bendecir hoy. Por lo tanto, eso no me hace preocuparme para nada, porque antes era peor. ¿Cómo Dios ahora me va a fallar si antes nunca me falló? Entonces, en este día número 3 recuerdo y eso me trae adoración y me trae el anhelo de restauración. Que Dios te bendiga.